Listo, vamos allá. Éxitos y que la pasen bien. Gracias, Nacho. Hola, bienvenidos a un nuevo Periscopio en cuarentena, con la intención de pensar lo que viene después de la pandemia, o quizás no haya un tal después. Y entonces correspondería decir más bien lo que viene a partir de la pandemia, no después de la pandemia. Bueno, en fin, yo soy Mario Santucho y estoy de vuelta en la conducción de este programa gracias a la gentil invitación de los amigos y las amigas de UniTV y de la Universidad de General Sarmiento. Hoy me han pedido algo que para mí es un enorme placer y por lo tanto no pude resistirme, que es entrevistar a nuestra invitada de hoy, que es Rita Segato, cuya fama me va a permitir ahorrarme cualquier presentación, por suerte. Rita, ¿cómo estás? Tanto tiempo. La mala fama. Hola Bueno, Mario, ¿cómo te va? bien, Sí, un siempre es gustazo. lindo conversar con vos, sí. Sí, para mí también. Bueno, el título de este programa, Rita, es, según me informaron, Estado y organizaciones, cuidados y violencias. Pero bueno, obviamente nosotros vamos a hablar de lo que pinte, ¿te parece bien? Sí, Bueno, yo quería conversar empezar... suelta. ¿Eh? Una conversación suelta. Sí, total. Yo quería empezar por un texto, una pregunta que surge de un texto tuyo, que forma parte del libro que publicamos desde la revista Crisis, en conjunto con la editorial Siglo XXI. El libro se llama La vida en suspenso, 16 hipótesis sobre la Argentina irreconocible que viene, y de paso aviso que está disponible, es un libro que se editó de manera digital y que se puede descargar gratuitamente desde el sitio web de la revista Crisis y también desde el portal del Siglo XXI. Pero bueno, vamos a tu texto, que yo creo que de lejos es el más interesante del libro. Wow. Básicamente porque allí vos ves en el virus, ¿no? Algo así como una rebeldía de la naturaleza frente a los intentos humanos, ¿no? De la humanidad por controlarla, a la naturaleza. Leo textual una breve oración, si te parece, que dice: este virus y todos los que lo antecedieron y vendrán más tarde, presentan una libertad que hace temblar incluso más que la misma muerte a esta propuesta civilizatoria. Una libertad desconocida, decís vos. Bueno, yo quisiera partir, si te parece, de esta dimensión antropológica, un poco, y preguntarte si vos ves algo así como una positividad en esta pandemia, lo cual me parece un poco provocador e interesante, ¿no? O en todo caso, ¿qué nos dice este momento histórico que vivimos acerca de ese problema o de esa existencia tan vapuleada que es la naturaleza, ¿no? Desde tu perspectiva antropológica. Sí, yo debo confesar que hasta le tengo simpatía a la pandemia. No debe estar muy bien, ¿no? Decir eso, pero sí creo que es una gran reeducación, ¿no? Una gran reeducación para todos los tipos de gente, ¿no? En todos los espacios, los pobres, los ricos, en la provincia. Estoy viendo ahora el caso de Jujuy, de la provincia con la cual tengo una fuerte vinculación. En la ciudad, o sea, es una gran oportunidad para darse cuenta de muchas cosas. En primer lugar, lo que en ese texto que está citando, que es hasta el momento lo único que escribí, aunque ya tengo un bosquejo de un nuevo texto, no quería escribir más nada, pero es en primer lugar una gran lección de incerteza. Es una gran lección de incerteza, de que nos dice, debemos saber que la vida es incierta. Todo, ¿no? En el capitalismo intenta, o sea, hay un gran esfuerzo, ¿no? Por parte del proyecto histórico de las cosas, lo que les llamo, ¿no? Que es el proyecto histórico del capital, en ocultar la muerte, ¿no? Eso se ve muy bien en los Estados Unidos. La muerte tiene que estar oculta, porque si no, muchas de
muchos aspectos muy fuertes del deseo, que es el deseo por las cosas, ¿no? En nuestro mundo, o sea, muy fuertemente estamos inducidos, conducidos, programados para que nuestro deseo sea un deseo por las cosas, inclusive por los cuerpos como cosas, naturalmente por la naturaleza como cosa, por el paisaje como cosa, por la tierra como cosa y por el cuerpo de las mujeres como cosa, porque por donde empiezo la comprensión de este aspecto de la vida y del paradigma del capital, empiezo por las mujeres, empiezo por lo que nos pasa, vos lo sabes muy bien, por la entrevista aquella que me hicieron hace mucho tiempo, ¿no? Por donde empiezo a comprender las formas contemporáneas de violencia vinculadas al capital, a las mafias, por lo que le pasa, por lo que nos pasa a las mujeres. Entonces, la cosificación para mí es la palabra llave. Ajá. Entonces, para que sea posible cosificar y orientar el deseo hacia las cosas, es necesario ocultar la muerte. Y eso el capital lo sabe, la muerte permanece oculta. Lo que hace esta... permanece oculta en nuestro universo, en nuestra cultura, por decirle así, es una palabra que uso poco, cada vez menos. En nuestra civilización, la muerte permanece oculta, lo que no es verdad para muchas otras civilizaciones, donde la muerte es parte del proceso de la vida. Para nosotros no. Quizás se vuelve lineal, por ejemplo, el tiempo es linearizado, y hay un punto final que es la muerte, del cual prácticamente no se habla, porque mucho de nuestro programa, ¿no? De nuestro programa que nos programa para desear las cosas, entra en colapso, o por lo menos es colocado en riesgo cuando la muerte se aproxima. O sea, porque en la muerte somos todos iguales. En la muerte no hay clases, ¿no? Ni clases, ni razas, ni nada. O sea, somos todos, tenemos un grado de vulnerabilidad muy alto como cuerpos de la naturaleza, y es muy importante ocultar eso. Y la pandemia lo pone a la vista. Pone a la vista la vulnerabilidad y la importancia de apegarse a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, pone en evidencia la importancia de los vínculos, ¿no? Que yo en mis escritos coloco en oposición, ¿no? El programa que nos dirige hacia las cosas, ¿no? Que nos orienta hacia las cosas, y el programa que nos orienta hacia los vínculos. En este momento, los vínculos se vuelven muy importantes. Y eso es algo que es disfuncional al proyecto histórico del capital. Rita, y entonces, ahí... ¿cómo no tenerle una cierta simpatía, no? Y además la incerteza. Entonces, solo para completar, porque lo que pasa, estuve pensando, ¿por qué esta pandemia? Hubo muchísimas pandemias, ¿no? Ya Tucídides habla de la pandemia en Atenas, la peste de Atenas, ¿no? Antes de Cristo. Hubo muchas en la historia, entonces, bueno, es una más. Todo el tiempo pensé, bueno, es una pandemia. Y de repente me di cuenta de que esta pandemia no es una más, sino que es absolutamente única. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le da esa...? Por dos razones, ¿no? En primer lugar, es la única pandemia que surge después de esa triste formulación que sale de Harvard, que es la formulación del fin de la historia. Cuando se habló, bueno, la historia terminó después de la Guerra Fría, tenemos una administración democrática, republicana, liberal, el capitalismo rige las relaciones, la economía tiene un motor de sí propio que organiza relaciones, y la política es liberal y está en acuerdo con esa economía
Sí, capitalista. Entonces la historia terminó, llegamos al modelo perfecto. exacto. Eso en su momento fue escandaloso, pero de alguna manera, aunque fue muy criticado, quedó. O sea, quedó una idea de que no se va a poder mover la historia de ahí, de que es una estructura muy permanente y y que está controlado, que el mundo hoy es una cápsula controlada. La, la idea de la omnipotencia que reina hoy, tanto en las ciencias como en la economía, como inclusive hasta en las ciencias sociales, en la ciencia política, de que en la academia inclusive, o sea, un mundo regido a reglas que son prácticamente incontestables, un mundo normado, o Mm, sea, un mundo cápsula, o sea, vamos a decir así, la episteme omnipotente que domina el mundo de hoy mm, eh, ve por primera vez una pandemia, porque las otras pandemias anteriores sucedieron antes de que esa episteme de fin de la historia estuviera instalada, que es el fin de la historia o un mundo bajo control. Esta claro. es la primera, y las que aparecieron después del periodo de omnipotencia, o que yo le llamo la fase omnipotente de la ideología de omnipotencia, son circunscriptas a minorías o a regiones del mundo periféricas y profundamente coloniales, ¿no? El ébola en África y el HIV en una colectividad, aunque se expandió más allá de esa colectividad, pero digamos su foco es en la colectividad de las sexualidades no normativas masculinas, o sea, de la homosexualidad. O sea, vos decís que Entonces fueron, es un golpe de vulnerabilidad para esa especie de pátina de seguridad que se había dotado el mundo a y partir en del fin eso del... es única, porque nos saca del paradigma de la certeza en la que ya estábamos internándonos casi sin contestación, porque no había pandemias realmente comunitarias, realmente colectivas, eran Mm, restringidas a comunidades, a colectivos mm, o a localidades distantes del sujeto universal. mm. Que el Rita, y, sujeto universal, ¿qué es? El sujeto hombre, blanco, propietario, padre de familia, letrado, ese es el que encarna el sujeto público, universal. Estaban esas otras pandemias restrictas, muy localizadas, muy regionalizadas, eh, en grupos circunscriptos o anteriores al paradigma de la omnipotencia. claro. O sea, esos serían los dos elementos que hacen única a esta pandemia. Uno, que viene después del fin de la historia, y segundo, que involucra a todo el sujeto, digamos, humano como tal, no solo a una comunidad. Exacto, a Te hago una todos. pregunta, entonces, con esto, sobre todo con lo primero, Rita, que me interesaba particularmente, y que tiene que ver con, desde tu punto de vista, creo yo, y que acompaño y que me interesa mucho, con lo que hemos visto esta semana, particularmente ya viene de hace varios meses, pero esta semana hemos visto una aceleración importante de este tema, que es la carrera por la vacuna, ¿no? Y te quería preguntar, desde este punto de vista, si vos ves que ¿cómo ves este hecho y particularmente el papel de la ciencia, ¿no? En lo que uno podría llamar las reservas o las redes o las estructuras de cuidado que se han puesto en marcha también a lo largo de esta pandemia, desde, bueno, desde colectivos, desde determinadas socialidades, ¿no? Y afectividades, que también hemos visto esto, ¿no? Como una cosa bien interesante, como de vuelta ha aparecido en primer plano esta idea de los cuidados como un valor fundamental de la humanidad, ¿no? Pero, ¿qué papel juega la ciencia? ¿Vos lo ves como parte de esta red de cuidados o lo ves cumpliendo otra función en este momento histórico? Bueno, como todo siempre, todo es siempre un campo de batalla, ¿no? Todo eso, todos los espacios son espacios en que forcejean fuerzas antagónicas.
lo importante es entender, y eso es un problema de las izquierdas, muy grande. Yo con la edad que tengo hoy, mañana cumplo años, ¿En serio? ya entro en las vísperas de los 70, Mirá vos. 69. El tiempo es muy importante. Un problema de las izquierdas ha sido la idea de pensar que los antagonismos en algún momento terminan. O sea, si yo venzo, el antagonismo termina. Es falso. Nunca las tensiones de lo que yo llamo en un texto ya antiguo, de la ética de la conformidad y la ética de la insatisfacción, siempre estuvieron hasta en la aldea más pequeña, ¿no? Hasta en el mundo humano más pequeño, de 5 familias, 3 familias, una aldea de muy pocas personas, las dos éticas están presentes, porque no son culturales, son la piel política de las personas, los conformistas y los insatisfechos. Entonces, no es, por eso en mi vocabulario ética y moral no son la misma cosa, ¿no? Ahí me aparto de autores como Habermas, por ejemplo, ¿no? Están las 3 formas de normativa, digamos. Bueno, está la ley, la moral, que son elencables, y en tercer lugar, la ética, que no es el encable, que no puede haber una lista de normas éticas, eso es una deontología. La ética es una pulsión, un deseo. Y hay personas cuyo deseo es, su piel política, le llamo yo, es el conformarse, y otras personas cuya piel política, cuya pulsión, cuyo deseo se dirige a mirar la solución del otro, ver si son mejores que las mías y dar un impulso siempre a la transformación de las sociedades. Siempre estuvieron ahí, y pensar que si yo venzo una batalla política, una batalla histórica, el otro va a dejar de existir, es falso. Y ese ha sido un gran error de las izquierdas todo el tiempo, si vas a prestar atención, y lo que digo es muy simple, que mi antagonista histórico puede ser derrotado, pero no puede. El mundo va a estar siempre en ebullición, siempre habrán tensiones en todos los escenarios, ¿no? Entonces la ciencia también, dentro de la ciencia tenés, ¿no? Una gente que está corriendo por diversas razones, ¿no? La primera es para ver que va a vender más, ¿no? Que va a llevar al producto vendible más rápido. Otras por el orgullo nacional, ¿no? Putin, ¿no? El orgullo ruso, y otros que están trabajando ahí por el cuidado. No vamos es así es el mundo humano. O sea, hay esa inestabilidad, esa tensión. Entonces, ¿qué es lo que entran en contienda ahí? Discursos diferentes, bellezas diferentes, éticas diferentes, en el aspecto bello de la ética. O sea, ¿qué discurso será más bello, más apreciado? ¿Cómo haremos que la gente aprecie más la belleza de un discurso por encima de la belleza de otro discurso? La contienda pasa por ahí, no pasa por darle un garrotazo en la cabeza a nadie, no pasa por algo que nosotros en Argentina infelizmente es muy fuerte, los linchamientos, ¿no? A este lo lincho y lo saco de escena. No va a desaparecer ese, pero va a aparecer otro, porque la tensión es inherente a la historia humana. Entonces, quien sepa habitar esa tensión y consiga dar una aura de belleza a su oposición, es quien va a ir orientando la historia en una determinada dirección y no en otra. Entonces en la ciencia están todos esos componentes y no van a dejar de estar, ¿no? Ahora, el hecho de que se produzca una vacuna de costo tan restrictivo, ¿no? Como lo que dijo el dueño de ¿cómo se llama? Siempre me olvido el nombre de la vacuna. Oxford. No, siempre, terrible. Siempre me olvido el nombre de una de las 3 personas más ricas del mundo. ¿De Bill Gates o...? De Bill Gates, que dijo que los países ricos van a resolver el problema este año y los países pobres solamente un año después. Ha dado esa declaración, ¿no?
es un problema, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? Que sobrevenga ahí dentro de esos discursos en pugna, entre esas posiciones en pugna, una idea que restringe el acceso a algunos países del mundo. eh, eh, Me imagino que será mirado con horror, con espanto ese discurso, eh, por ser un discurso, digamos, llamémosle así, feo. Es necesario hablar en términos de feiura y de belleza de los discursos. Em, yo creo que la carrera está lanzada, es inevitable y es una característica de nuestra civilización, la competición, ¿no? Eso competitivo, pero se puede mostrar discursivamente cuán espantosa es esa visión del mundo. Pero ahí entra una otra cuestión que he estado pensando. O sea, una de las cosas muy, muy interesantes de esta fase es que podemos aceptar la duda y tenemos que darnos cuenta de algunas cosas que las estamos pensando. O sea que, porque otro de los vicios del campo crítico es siempre caer en lo ya pensado, o sea, en lo ya decidido, ¿no? La pandemia con esta dimensión de incerteza que coloca, que es importantísima, inspiradora, inclusive, para mí totalmente inspiradora, nos permite hablar de lo que estamos pensando. Algo en lo que a mí me preocupa es en este momento la decadencia absoluta del discurso moral, o sea, de algo que dábamos por sentado, que el discurso crítico es un discurso moral. En el fondo es eso. En el fondo, el campo crítico siempre se ha valido de un discurso moral, de cómo las cosas deben ser. Y eso tuvo una validez por mucho tiempo y convenció a mucha gente por mucho tiempo. Yo creo que hoy el argumento humanitario, el argumento moral está ha caído en falencia, ha perdido impacto en las conciencias, en las inteligencias y en los corazones. Digamos, la teología del bien es una teología que tiene muy poca eficacia en tocar la voluntad de las personas. Ese es otro tema que sería necesario, indispensable pensar. ¿De qué nos valemos entonces? Si no es del discurso moral, de decir no deben colocar a las naciones pobres o con bajo poder adquisitivo en una posición de incapacidad de comprar la vacuna, por ejemplo. Eso tendrá una respuesta inmediata, o sea, y una respuesta que no será una respuesta inmoral, esa es la cuestión, será una respuesta de una otra moralidad, que es una nueva forma del darwinismo social, que es lo que expresan, por ejemplo, presidentes como Bolsonaro. ¿Qué expresa Bolsonaro? Una revisitación del darwinismo social. Los que no pueden salvarse morirán. Y esa es una ley natural dentro de esas mentalidades. Y eso está puesto de nuevo ahí, a pesar de que había sido contestado muy bien en la fase histórica anterior, ¿no? La crítica al darwinismo moral, pero está recolocado. No sé si me estoy dando a entender. Sí, sí, te estás dando a entender muy bien y me parece que esto es un plano de la discusión muy, muy urgente, ¿no? Yo, sin embargo, si te parece, trataría de meternos en un tema más particular que tiene que ver con esto, que tiene que ver con tu concepto y tu trabajo sobre la pedagogía de la crueldad, pero metiéndonos en algunos elementos de cuestiones que están pasando en este momento en Argentina y en América Latina. Te quería, si te parece bien, concentrar en dos cuestiones que me parece que son llamativas. Una, que la vimos aparecer con mucha fuerza en los medios durante estos meses, ¿no?, de cuarentena, es una de las cosas que más hemos visto en los medios, sobre todo en los oficialistas, pero también en general, digamos, y que tiene que ver con el espionaje político durante el macrismo, ¿no?
y el uso de la Agencia Federal de Inteligencia, los servicios de inteligencia estatales, para fines faccionales, ¿no? Incluso hasta familiares, ¿no? Eh, es una cosa que no está sucediendo solo acá, que también hace poco vimos en Brasil, como No, ya Bolsonaro puso en juego un mecanismo de espía, de espionaje, digamos, y también apareció en Colombia no hace más de 15 días también, con todas unas revelaciones sobre cómo el Estado, y acá es donde te quería meter un poco con esta idea de que vos has trabajado mucho y que me acuerdo que en esa entrevista que decís, que hoy estuve revisando, que fue en el 2013, fue donde despegamos bastante y te escuchamos mucho hablar sobre esto que vos decís que es el paraestado, ¿no? Todas las lógicas de lo paraestatal, o también lo llamás la segunda realidad, ¿no? Y que sí. involucra, digamos, tiene que ver con la naturaleza de la democracia hoy, ¿no? Y con la capacidad del sistema político de precisamente poner un marco a estas lógicas de crueldad que vos decís. Yo te diría, te quería hacer una pregunta puntual, capaz que no tenés cómo responderla ni tiene sentido centrarse ahí, pero si vos tuvieras que hablar ahora, si te llamara Cristina Camaño, ¿sabés quién es? Es la Sí, sí, interventora. sí, cómo no. Si te llamara Cristina Camaño en este momento y te preguntara qué tiene que hacer con la Agencia Federal de Inteligencia, con los gastos reservados y con la gestión de los secretos del Estado. ¿Vos qué le dirías? Eh, bueno, yo hace tiempo tengo como un proyecto, o sea, yo creo que este problema, si bien es una característica, ¿no? La duplicación, ¿no? Del Estado, eh, fue teorizada por alemanes, ¿no? Hace bastante tiempo, como hablamos en aquella entrevista, Uh -huh, que está publicada en La guerra contra las mujeres, ¿no? uh -huh, Eh, eh, pero que nuestras naciones, por fundación y por geopolítica también, son extremadamente vulnerables a la esfera paraestatal de control de la vida, y que eso ha sido visto poco, porque, digamos, la sociología convencional, la ciencia política convencional, e inclusive hasta la economía convencional, tienen cierta repugnancia, lo que me parece a mí absurdo, para ver lo que se encuentra, digamos, en el suelo del iceberg, en el subsuelo, lo que está por debajo de la realidad visible, ¿no? uh -huh. Y quedaríamos muy espantados si veríamos algo que está en una página de internet, que es el ay, un minutito porque es importante este dato. Perdón. Sí, tranquila. Después la pueden editar, pero es muy Sí. importante que te diga esto porque posterior a lo que hablas aquella vez, hay un tax. Existe una página de internet que se llama Tax Justice Network. Ajá. Tax Justice Network. Ahí por ejemplo, un dato que se publica ahí es el dato de que la economía no declarada, o sea, subterránea, el subsuelo del iceberg, lo que queda debajo del agua, eh, eh, Es mayor. puede incluso duplicar el volumen de la economía de superficie. Ese es un dato muy importante. Yo en aquella época no hablaba, ese paraestado, ese subsuelo de la realidad, esa segunda realidad que controla la vida de muchísimas personas, se compone de una paraeconomía, de una paralegalidad, ¿no? De una parapolicialidad, de una parapolicía, inclusive de una paracomunicación. Es un universo propio que tiene, que funciona y controla la vida de muchísima gente con volúmenes de economía insospechados, ¿no? Entonces eso siempre estuvo ahí, con características nacionales diferentes. Y siempre estuvo ahí y siempre pudo inflacionarse, o sea, en nuestro mundo, en nuestras naciones, más que en más que en Europa, más que en los países centrales. Sobre África no puedo saber, pero
cómo es exactamente esa realidad, o en el Asia también debe ser semejante a los mundos coloniales, tiene una capacidad de inflacionarse, de hincharse muy rápidamente. ¿Cómo es lo que estamos viendo en esto? Una parainformación, ¿no? Claro. Es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Que hay formas subestatales de acción, de control de la vida, de espionaje en la vida de las personas, y eso se inflaciona en periodos históricos muy, muy rápidamente, con diferencias nacionales. Por ejemplo, me parece a mí, habría que ver, por ejemplo, en el caso de Argentina, ese espionaje se dirigió muchísimo al enriquecimiento de grupos empresariales, el grupo Macri y sus allegados. Tuvo mucho más una orientación mafiosa en el sentido convencional de la noción de mafia, que es la apropiación de la riqueza por grupos realmente de estructura mafiosa. Y en el caso de Brasil a mí me parece que ese espionaje es más político, propiamente dicho, de control político, control fascista de algunos personajes, que son personajes que son formadores de opinión, que son personajes que pueden mover la política en determinada dirección. Entonces, creo yo que hay peculiaridades nacionales. Pero debemos, lo que le diría entonces a la ministra de Seguridad, a Cristina Camaño, es que primero es necesario entender que esa vulnerabilidad de nuestro Estado y de todos los estados latinoamericanos a ese subterráneo controlador es permanente. Hay periodos en que eso se infla, crece, y hay periodos en que eso se reduce porque el Estado, digamos, está más de acuerdo con las instituciones, pero no desaparece nunca, porque es constitutivo. Nuestros estados fueron creados para tener esa duplicación y esa capacidad de control por las élites. Y el cuidado está ahí, porque si nuestros estados fueron creados para ser habitados, operados por la élite criolla en su fundación, después de que fue destruida completamente las fuerzas que hicieron la independencia, ¿no? Los personajes independentistas de verdad, o sea, que le pusieron el cuerpo a esa guerra o murieron en la pobreza más abyecta o asesinados, ¿no? O en el exilio, sin cualquier relación con la república recién fundada. Y un grupo criollo tomó el Estado como una élite para seguir administrando los bienes. Eso para mí es un esquema clarísimo. Entonces, el Estado tiene esa vulnerabilidad que es constitutiva, de origen. Solo que, y el segundo problema es que en las épocas en que ese Estado no está tomado por esa élite de genealogía criolla, que se vinculada genealógicamente a esa mala fundación, se elitiza el Estado. Y ese peligro lo hemos visto todo el tiempo, se transforma en un grupo administrador. Y la gente se resiente con eso. O sea, porque ese grupo se cierra y se transforma en un club de los que administran. Yo lo he visto en la gente, el resentimiento cuando quien no era élite se transforma en una élite administradora. El Estado tiene ese efecto en las personas y hay que cuidar mucho para que no se comporte de esa forma, para que no se comporte así. O sea, siempre es exterior con relación. La gente lo ve por un efecto de la historia. La gente ve al Estado como exterior a su vida, ¿no? E intenta, digamos, retirar los recursos hechos que el Estado ofrece rápidamente, pero mantenerse en el escondite. La gente, su forma de sobrevivencia a lo largo de los 200 años de república, de Estado nacional, vamos a llamarle así, entre comillas, la gente, las mayorías vivieron siempre en su escondite, y que infelizmente es un escondite a veces vulnerable a ese paraestado mafioso
que se apropia de esas mayorías en sus escondites, viviendo y continuando a vivir, digamos, continuando el camino de su sobrevivencia, se apropia por medios crueles, ¿no? Por formas de dominación que usan la crueldad como su forma de control. Te quería hacer una preguntita ahí puntual también, porque no quería dejar de, quizás no estés del todo involucrada o conociendo el tema, pero mañana se cumple un mes del asesinato de un pastor evangélico, que tiene que ver con esto que comentabas, ¿no? Precisamente de estos pliegues en los cuales se está viviendo desde hace un tiempo ya, pero es posible que este año haya aparecido con más fuerza y más crueldad incluso, un tipo de violencia y un nivel de violencia muy grande. Rosario, particularmente, es una ciudad que ha simbolizado durante este siglo, creo yo, estas formas de violencia que cada vez empiezan a ser más naturales, ¿no? Y mañana, como te decía, se cumple un mes del asesinato de Eduardo Trasante, que había sido encima electo concejal, ¿no? de Rosario, de una importante ciudad de Argentina, en las elecciones del 2017, precisamente debido a su lucha contra la violencia, ¿no? Porque dos de sus hijos habían sido asesinados por grupos narcos, sobre todo uno, y a mí lo que me llama la atención y es lo que quería preguntarte, es que la reacción del gobierno de Santa Fe ha sido tapar totalmente el caso, o sea, tratar de que no se hable del caso, silenciarlo. Y para las organizaciones populares, una de las cuales integraba Trasante, también han quedado un poco perplejas y ha sido difícil reaccionar. Creo que mañana, que se cumple un mes, hay una primera actividad de movilización pública, pero en general la reacción ha sido, por la parte del sistema político, de tapar el hecho, y por parte de las organizaciones populares, de una perplejidad grande. ¿Qué impresión te genera a vos hechos como estos, no? Y bueno, yo voy a hablar de algo más general, aunque tengo una gran curiosidad sobre ese caso, porque ese caso coloca, inclusive vincula, yo creo que lo que debería ser vinculado, que es la presencia de las iglesias con la presencia de las mafias de varios tipos. Todo eso es un mundo de control de la vida y hay tránsitos ahí que deberíamos, que eso sí recomendaría a Cristina Camaño comprender mejor. O sea, tenemos una gran deuda con nuestro país, que es comprender el papel de las iglesias, qué es lo que están haciendo, quiénes son, de dónde les llegan sus recursos para comprar espacios, tierras, inmuebles de mucho valor. O sea, ¿de dónde sale esto? Porque hemos visto cómo ha sido la consecuencia de la presencia de las iglesias en Brasil. Hablar de esto es realmente muy peligroso, ¿no? Ahí hay un gran poder y un gran poder subterráneo, un gran poder paraestatal, y que no tiene que ver con la espiritualidad de las personas. Es necesario decir, las personas van a las iglesias buscando un lenguaje para su aspiración espiritual. La gente busca lenguajes para su espiritualidad en donde sea, porque el ser humano tiende a la búsqueda del lenguaje para sus aspiraciones de trascendencia y su comprensión de la vida y de la muerte, etc. Ahí hay dos estratos muy bien diferenciados, que son la gente de fe en cualquier iglesia, y inclusive en el ateísmo, en la política, la fe nuestra, la fe de todo el mundo, donde la colocamos y donde le encontramos su vocabulario, y la gerencia de las iglesias. Y eso ahí no puede quedar sin una indagación, porque hay una gran evidencia de que hay cosas que deben ser explicadas por parte de las gerencias de estas iglesias en nuestros países. La gente que ponen en la calle, por ejemplo, contra la ideología de género, contra el aborto, algunos sectores de la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas de última generación, recientemente inventadas,
ultraconservadoras, ahí hay una coalición, hay inclusive un corrimiento de la división, porque históricamente se pensaba católicos protestantes y ahora la frontera pasa por otro lugar, se ha corrido a otro lugar y está entre católicos y protestantes de la reacción juntos, aliados, y católicos y protestantes de la ética, de la piel política que se dirige a un bienestar mayor para más gente. O sea, son dos campos donde hay alianzas católico-protestantes en los dos campos y el antagonismo, la fractura pasa por otro lugar. No pasa por catolicismo-protestantismo, sino por tipos de catolicismo y protestantismo. En este Entonces, caso, las gerencias ahí, las élites, yo llamo las gerencias porque son como gerencias empresariales realmente, tiene que haber un ojo de un Estado bueno, de un Estado cuidador, por así decirlo. Tiene que haber un ojo ahí también porque existen claramente comportamientos mafiosos, varios aspectos de comportamiento mafioso en esos sectores de los cristianismos fundamentalistas hoy en América Latina. Se nota por varias razones, bueno, no hay tiempo de hablar de eso ahora, pero me preguntaste entonces sobre Trasante, es claro, habría que ver por qué la perplejidad o la inacción de ese gobierno provincial, ¿no? ¿Quién lo mata? Esa es la pregunta. La pregunta está planteada y quién lo mata. Y una cosita, Es importantísimo saber quién lo mata. Es urgente saber quién lo mata, porque ahí se abren, es la punta del hilo para indagaciones que son centrales para la nación, para todo el mundo. Y una cosa importante sobre la droga, el problema de la droga no es solamente, digamos, el daño que puede hacer en los organismos a la salud de los individuos. El problema de la droga es que te desintegra un país. ¿Y qué es Rosario? Solo basta llegar a Rosario y ver lo que es el río Paraná y lo que circula por el río Paraná. Ver que es una gran frontera, y donde tenés una gran frontera tenés la entrada de fuerzas que te desestabilizan una nación, que te destruyen, que te fragmentan, que te pulverizan una nación desde abajo. Como lo llamo en aquella entrevista, es un golpe de Estado que viene de otro lugar, que viene de ahí, de esas fronteras, de la porosidad de esas fronteras y de la economía que entra desde esas fronteras y que esa economía que entra por esas fronteras, que es esa paraeconomía que entra por ahí, tiene un papel político importantísimo. Bueno, vamos a seguir con este tema entonces y yo quería volver un segundito al libro, pero te quería preguntar, lo vamos a dejar a un costado, pero te quería preguntar, no quería dejar de mencionarlo, también el caso de Facundo Astudillo Castro, ¿no? Que está desaparecido y ahí también impresionante. Una pregunta de por qué nos interpelan tanto las desapariciones también. Este caso sí ha estado en el centro, aunque no hemos podido, o sea, no te estoy preguntando, ¿no? O sea, lo estoy dejando como con fuerza, ¿no? La importancia de las desapariciones entre nosotros y nosotras. Creo que este caso sí ha estado en el centro de la discusión durante las últimas semanas, y está este problema de que el Estado no puede, ¿no? No puede saber qué pasó, que tiene que ver con lo anterior. Pero ahí la pregunta que yo te quería hacer es, ¿qué puede el Estado precisamente? O sea, si los recursos que tiene la democracia que realmente existente, ¿no? Frente a estos poderes y frente a estas fuerzas, que como bien vos decís, uno podría tranquilamente decir que son golpistas o que son... no, que ponen en peligro claramente la democracia. Entonces, la pregunta es, ¿qué fuerzas hay? Claro. Sí, bueno, después te hago la última pregunta. Antes de golpistas, hay una capilaridad ahí. Eso se infiltra en la nación como un mensaje a la nación. Un mensaje que le dice a la nación,
primero que nos enseña a odiar, que nos mantiene en el espíritu del resentimiento, del odio, del daño y de la crueldad. O sea, es capilar. No es que los policías que mataron a ese, posiblemente, bueno, que probablemente tenemos que concluir eso porque son muchos días, un niño que tenía un juguete en la mano, tenía un juguete de una sandía con llevaba consigo un juguetito que le había dado su abuela. O sea, la cara de Facundo es una cara que convence de su inocencia, o sea, todo lo que las personas dicen sobre él, y no es la primera vez que pasa. ¿Por qué matarlo? ¿No? ¿Qué lo mata? ¿No? Lo mata una gente a quien se le ha enseñado a pensar que puede matar. O sea, las claves hay que buscarlas en un estrato molecular, o sea, y atraviesa la nación capilarmente, como un discurso que nos habitúa a pensar que eso pasa, Tenemos una nación bastante saludable, no todo el mundo, pero sí mucha gente, que no se rinde a pensar que eso pasa y que mete un escándalo, hace un escándalo. Y después el escándalo también pasa. O sea, ¿qué significó Ayotzinapa, por ejemplo, o Ciudad Juárez? Yo, y eso lo he dicho en México, lo he dicho hablando inclusive con familiares de los niños de Ayotzinapa, una conversación muy difícil porque en aquel momento no había una aceptación de que estaban realmente muertos, porque alguien que no ve, digamos, los restos de sus hijos siempre se niega a pensar que están muertos. Uh-huh. Pero para mí mi lectura de Ayotzinapa es la misma lectura que para Ciudad Juárez. Es una exhibición de poder. O sea, la dimensión comunicativa es la dimensión más importante, porque ¿de qué te sirve desaparecer a Facundo? ¿Quién gana con eso? Ahí es clarísimo. ¿Quién gana con hacer desaparecer a un jovencito que tenía un juguete en el bolsillo, que le regaló su abuela? ¿A quién amenaza Facundo? No tiene una instrumentalidad, sino que es una exhibición de poderío y de capacidad de crueldad. Entonces, yo creo que ahí vamos de nuevo a algo que no ha sido tocado y no es fácil de tocar, que es ¿qué es lo que la policía aprende cuando se forma como policía? ¿Qué le enseñan? Le enseñan que el mundo tiene que saber que la crueldad es la estrategia, que la crueldad es el camino. La policía recibe lecciones de crueldad en su propio entrenamiento, ¿no? En su lección, y su lección al mundo es la crueldad. Si no se toca eso ahí, no se puede cambiar esa situación. Yo creo que es mucho más acá de un golpe de Estado propiamente dicho. Es una fragilidad estatal permanente. O sea, y también parte de esa duplicación permanente, ¿no? O la policía aprende que es muy difícil, ¿no? Se toca la forma de su formación, de su envenenamiento, ¿no? Yo creo que ahí en el entrenamiento policial hay formas de envenenamiento de estas psiques. Y una psique envenenada es una psique que tiene como motivación principal inocular el veneno en la sociedad. Rita, me dicen que estamos ya con bastante tiempo, así que yo te voy haciendo una última pregunta que por ahí puede derivar en otra y que tiene que ver con esto que te preguntaba antes también y que vos estabas desarrollando, pero para eso quisiera volver a tu artículo, el que publicamos en La vida en suspenso, en el libro que mencionábamos antes, y a un pasaje que me llamó mucho la atención, particularmente, y tiene que ver con lo relativo a la gestión estatal de la pandemia.
O sea, volvemos un poquito al tema de la pandemia, pero no para salirnos de esto que veníamos charlando. Vos ahí hablaste de un enfoque albertiano. Sí, Y leo directamente que parece encarnar un estado maternal, una gestión doméstica como una innovación. sí. E incluso le atribuís cierta capacidad de generar, o la capacidad de generar comunidad a la prédica de Alberto Fernández, el presidente, y a la gestión estatal de la pandemia. Me pareció que estás súper entusiasmada, evidentemente, con el presidente Alberto Fernández. Pero hay compañeras, y esto te quería comentar, a ver cómo lo ves vos, que consideran que hablar de Estado maternal es como un poco hablar como de capitalismo humano, ¿no? Una especie de oxímoron, digamos. Y que otorgarle el poder de generar comunidad al Estado es quizás una concesión grande a un modo de organización, ¿no?, del político que precisamente en general se encarga de expropiar potencias comunitarias, ¿no? Eh, ¿Cómo estás Pero percibiendo yo vos? misma, sí, Por eso, vos misma, sí. yo Así, ¿cómo estás misma. percibiendo ahora, 3 meses después de este artículo, 3 meses después, ¿no? Porque lo escribiste hace 3 meses. eh, ¿Ves que esto se confirma y ves cómo esto se despliega de manera interesante o estás pensándolo de otra manera? Es así. Yo misma he gastado páginas y páginas y tinta, que ya no gastamos tinta, ¿no? Pero Es verdad. en decir cómo el Estado es patriarcal y su genealogía es patriarcal, o sea, es la última fase del patriarcado. Y yo misma he dicho que no he conocido nunca un Estado que devuelve fuero comunitario. Lo tengo escrito, y hablado en muchísimas oportunidades. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el discurso de Alberto me parece un discurso que intenta aunar la nación, o sea, generar en los argentinos un orgullo de serlo, o sea, un orgullo de ser una nación con sus fricciones, sus antagonismos internos históricos, su grieta, pero a pesar de todo, así como en el bosque, cuando viene un incendio en el bosque, animalitos que son enemigos entre sí y se comen unos a los otros, colaboran, la oportunidad de la pandemia podría dar como se ve hasta cierto punto en la red, y eso es que, bueno, gente que se come las vísceras a los otros, necesita venir a un entendimiento que hay una emergencia de todo. Cuando hablo de comunidad ahí, hablo de una sociedad nacional que se ve en un espejo como una sociedad, como una nación. Lo cual, entonces, me gusta su discurso aunador, ¿no? Eso es lo que quiero decir así. Manso, low-key, o sea, sin ningún tipo de vedetismo, como un profesor. Lo veo a él tratar de hablarle a la nación como un profesor, una maestra, un profesor universitario, una profesora universitaria, le habla a sus alumnos, mostrándoles, explicándoles, y él ha intentado mantener ese tono, esa modalidad hasta el presente. Y yo la valoro, creo que es para ser un operador del Estado en una posición de presidente, es una modalidad que me parece interesante. A pesar de la desconfianza que tengo del Estado por su historia, por su genealogía, por su arquitectura, por la forma en que fue constituido, por todo lo que dije antes, ¿no? Pero creo que fuerzas diversas, en todos los escenarios, en todos los frentes, hay fuerzas antagónicas, modalidades diferentes. Yo creo en una visión plural sobre la vida, sobre las instituciones, sobre todos los escenarios. O sea, hay maneras diferentes de estar ahí, digamos, desde las posibilidades de estar ahí. Ese formato es un formato interesante
que en el yo he hecho una apuesta. No sé cómo, pero también he puesto un límite a esa apuesta, y que es un límite difícil de obedecer, sobre todo cuando quienes están dentro de esa apuesta quizás no ven esa dimensión. Y es la siguiente: ese estado cuidador, ¿no? que se mantiene cuidador hasta el presente, si no cuenta con la comunidad, si no cuenta con la garganta poderosa, sino con las comunidades la que tengo vínculo, ¿no? Alguna conexión, pero si no cuenta con las comunidades que están actuando en territorio y que tienen una organización comunitaria, no llega a destino. O sea, ese Estado, si no cuenta con alguna forma de organizaciones vinculares, colectivos vinculares, de estructura comunal, su efecto, su capacidad de cuidado va a tener un límite mucho mayor que si cuenta con esa base a tierra que es de la sociedad y que no es del Estado. ¿Qué es lo que faltó en los gobiernos progresistas en general? En la torre estatal tuvieron conexiones partidarias solamente con el mundo de las personas y se olvidaron de la conexión con los colectivos de estructura comunal que no son partidarios, pero que son los que llevan la vida, los que garantizan la vida de la mayor parte de las personas. Entonces el problema con el Estado, y el caso de Bolivia es típico de eso. Tengo un texto nuevo que todavía no lo he escrito, pero que lo he expuesto en el Congreso de Alas, en una de las conferencias finales del Congreso de Alas de Lima, donde muestro el caso de donde la partidarización de la política del Estado boliviano durante el periodo de Evo Morales, al llegar a la gente, al problema de las comunidades, con quién es concejal, con las normas estatales y partidarias, se deshace y se vuelve imposible porque no consiguen entender ni incluir las normas propiamente comunales. Hay un límite ahí del Estado, y si se consiguiera deshacer ese límite, y si se consiguiera que un Estado comprendiera, ¿no?, lo que es la comunalidad y la forma en que las personas siempre han vivido y sobrevivido, ese Estado se enriquecería sin duda, pero evidentemente no lo hace. No lo hace. El límite partidario es un límite muy estrecho, muy severo, que impide. Las comunidades son partidos políticos. Rita, si querés, para ir terminando, me gustaría preguntarte cómo has vivido vos personalmente este tiempo de aislamiento social obligatorio y cómo estás percibiendo, digamos, lo que viene, así como más si querés, desde tu perspectiva. ¿Estás más bien optimista? ¿Estás más bien angustiada? ¿Cómo, si querés cerrar de esa manera con una respuesta a esto? Yo, mi angustia principal, en lo personal, mis hijos están en Brasil. En lo personal, yo vivo una transición compleja, que es dejar de vivir en un país, ¿no?, y empezar a vivir en otro donde no he vivido durante 45 años. O sea, de memoria, mi memoria es un colador, o sea, hay personas que no conozco y debería conocer, hechos que no los conozco y los debería conocer, programas de televisión, periodistas que los debería conocer y no los conozco. O sea, son 45 años, la mayor parte de mi vida he pasado. Entonces, ¿cómo se sale de un lugar? Se levanta toda una estructura de vida en un lugar, no completamente, porque en Brasil soy profesora emérita, oriento estudiantes todavía, tengo una casa que es donde vive mi hija. La parte de ese traslado es complejo para mí, que no tengo ningún sentido práctico. Soy una persona que carece, si me preguntas, te voy a contar en lo personal, carece totalmente de sentido práctico. Entonces, ese movimiento que fue en el medio parado por la pandemia y por una enfermedad anterior, o sea, yo llevo 8 meses, digamos, paralizada. En esos 8 meses de mi transición, de mi estructura completa de vida de un país a otro, eso es lo que me angustia. No me angustia la pandemia, creo que nos pone en contacto con la finitud, como digo en ese texto, y con la finitud,
con un sentido de la vida muy superior a la vida individual, eso ahí me está enseñando cosas. Eso no me angustia, sino que me enseña a curvarme ante la finitud, la enfermedad y una naturaleza que es mayor que todos y cualquier uno que nosotros, y todos juntos en nuestra totalidad, todos los científicos, todos los... todos los seres de cualquier tipo somos iguales ante ese movimiento de la naturaleza que nos dice, que nos contiene. O sea, que no somos cabezas que controlan el mundo como cosa, sino que esa cosa nos contiene, nos domina y nos lleva y nos hace vivir o morir por sus propios ritmos, ¿no? Eso ahí a mí no me angustia. Me interesa, pero no me angustia. Me gustan los aspectos prácticos de mi vida personal. ¿Y cómo lo he vivido yo? He trabajado de sol a sol. He respondido a entrevistas, a pedidos de conferencias, de textos. He trabajado como nunca en mi vida, de sol a sol, sentada en esta silla, tratando de pensar. Hay momentos que me resulta... la gente me pide pensamiento. Eso es muy emocionante. Nunca me había dado cuenta de que la gente estuviera tan interesada, gente de todo tipo, tan interesada en alguien que piensa. Eso es lo que yo soy. Y siento que personas de muy distintos países, muchos lugares distintos, me pide que piense. Me hace feliz y me cuesta mucho trabajo. Bueno, Rita, te agradecemos muchísimo, te agradezco muchísimo. La verdad que acá estamos también algunos de los que te pedimos que pienses y que pensemos juntos. Así que te mando un abrazo enorme, nos vemos pronto. Y bueno, esto es todo por hoy. La semana que viene vamos a seguir sacando el periscopio a la superficie, un poco como pichiciegos que intentan entender lo que viene después de este increíble presente, ¿no?, que estamos viviendo. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Un feliz cumpleaños enorme para Rita, que cumple mañana. Que la pases muy feliz. Y cuídense que el virus está suelto. Nos vemos pronto. Un beso, gracias a ustedes, un abrazo, gracias Marito querido de mi corazón. Chao. Un beso enorme, Rita. La seguimos pronto, dale. Hasta pronto, sí.